los temas de matemáticas siempre es necesario hacer una retroalimentación para ahora sí que tener los conocimientos necesarios para avanzar. Es decir, siempre tenemos que tener un conocimiento base. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con multiplicación y división de fracciones. Entonces tienes que saber multiplicar. Si no sabes multiplicar, entonces vamos a tener otra situación y eso no va a permitir que avance. Sin embargo, voy a explicarles cómo es el proceso, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? El tema que vamos a ver en este video es con respecto a multiplicar y dividir fracciones, pero lo vamos a aplicar en un tema de escala, es decir, estamos combinando dos temas, ¿de acuerdo? Entonces tienes que entender que el factor de escala aumenta o disminuye una imagen. Entonces, dependiendo del factor, va a ser el efecto que le vas a dar a la imagen. Entonces, vamos a ver este procedimiento, pero primero es necesario que hagamos repaso de la multiplicación y división de fracciones. Antes de entrar con el tema que nos corresponde, tenemos que retroalimentar con multiplicación de fracciones. Vamos a ver este ejemplo, 1/4 por 2/6. Recuerden que se multiplica el numerador con el numerador. 1 por 2 nos va a dar 2. Y luego multiplicamos el denominador con el denominador. 4 por 6 nos va a dar 24. Esta fracción la podemos simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 24 es 12 y de esta manera terminamos esa fracción. Vamos a hacer otro ejemplo de otra multiplicación, pero con un entero. 3/5 lo vamos a multiplicar por 4 enteros. El denominador de los enteros, recuerden que es 1 y aplicamos esta técnica nuevamente, numerador con numerador. 3 por 4 es 12 y el denominador con el denominador. 5 por 1 es 5. Estos no tienen divisores comunes, pero lo podemos convertir en una fracción mixta. 12 entre 5 nos da 2 y quedan 2/5. De esta manera hacemos este repaso. También es importante que hagamos un repaso de las divisiones de fracciones. Vamos a dividir 3/4 entre 2 enteros. Recuerden que el denominador de los enteros es 1 y las divisiones se hacen multiplicaciones cruzadas, es decir, numerador de la primera por el denominador de la segunda. 3 por 1 es 3 y luego multiplicamos el denominador por numerador de la otra. 4 por 2 nos va a dar 8. No podemos simplificar, así que se queda de esa manera. Vamos a hacer otro ejemplo de otra división. 1/3 lo vamos a dividir entre 2/5. Recuerden que son multiplicaciones cruzadas. 1 por 5 nos va a dar 5. Y luego vamos a multiplicar la otra parte. 3 por 2 es 6. Tampoco se puede simplificar y queda de esa manera. Después de ver el repaso de la multiplicación y división de fracciones, ahora vamos a enfocarnos en el tema de escala. Como les había mencionado antes, el factor va a ser un efecto en una imagen o en cualquier objeto que tú quieras ponerlo en escala, ya sea que lo aumente o que lo disminuya. ¿Cómo puedo saber qué efecto le va a tener o qué le va a dar? Pues para empezar, todo factor mayor a 1 va a ser un aumento y todo factor de escala que sea menor a 1 indica que va a disminuir tu imagen. Entonces, por ejemplo, 1/2 no es mayor que 1, es
menor que 1 es la mitad de 1, entonces significa que tu imagen va a disminuir. Pero por ejemplo, si tienes 7 tercios, un ejemplo, pues 7 tercios es mayor que 1. De hecho, 7 tercios equivale a 2 enteros, ¿verdad? Y 1 tercio. Entonces, tu imagen va a aumentar. Ese va a ser el efecto de tu factor de escala. Vamos a aplicar el tema de multiplicación y división de fracciones en la siguiente actividad. Observen que tenemos 3 figuras y la figura 1 tuvo un cambio a la figura 2 y de la figura 2 a la figura 3. Vamos a aplicarlo con el tema de escalas. Observen que de la figura 1 a la figura 2 hubo una reducción, quedó más pequeño, y de la figura 2 a la figura 3 la figura fue mayor. Entonces, para poder aplicar los siguientes, tenemos la información de la siguiente tabla. De la figura 1 a la figura 2 vamos a aplicar el factor de 1/2. Y de la figura 2, luego a la figura 3 vamos a aplicar el factor 4. Vamos a trabajar con el primero, de la figura 1 a la figura 2. Observamos que el factor es 1/2, es decir, que vamos a multiplicar a la base y a la altura por este factor. Entonces multiplicamos primero el valor de la base, que es 4 por 1/2. Recuerden que los denominadores de los enteros siempre va a ser la unidad. Entonces, luego aplicamos nuestra regla. 4 lo vamos a multiplicar por 1 y nos da 4. 1 por 2 tenemos 2. Esta fracción la simplificamos. 4 entre 2 nos va a dar 2. Y hacemos lo mismo con la otra parte, con la otra medida. Es decir, vamos a multiplicar 2 por 1/2. El denominador del entero es 1. 2 por 1 nos da 2. Y 1 por 2 es 2. 2/2 equivale a un entero y de esta manera obtuvimos esos valores. Después de obtener los datos de la tabla, ya pueden observar los valores de la figura 2. Aplicamos el factor de 1/2, es decir, multiplicamos por 1/2. Ahora vamos a obtener los valores de la figura 3 aplicando el factor 4 de la figura 2. Lo vamos a multiplicar por 4 para obtener los valores de la figura 3, es decir, a los valores que obtuvimos en las multiplicaciones anteriores. Y pues este será de manera directa porque ambos son enteros. 2 lo vamos a multiplicar por 4, que es la medida de la base, y nos da 8. Y así también vamos a aplicar la multiplicación de la altura que obtuvimos, que es 1 por 4, nos va a dar 4. Y de esa manera ya completamos esta tabla. Ya tenemos nuestros datos en la tabla, tanto de la figura 2 como de la figura 3. Sin embargo, aquí me gustaría que ustedes logren identificar qué factor tendría que aplicar a la figura 1 para obtener los valores de la figura 3 sin pasar por la figura 2. El factor de la primera es 1/2. Lo vamos a multiplicar por el otro factor que fue 4. En este caso, multiplicamos ese entero por la fracción. Recuerden, el denominador de los enteros es 1. 1 por 4 es 4. Y 2 por 1 es 2. Esta fracción simplificada, 4 entre 2 nos da a 2. Y ese sería el factor
aplicado de la figura 1 para obtener los valores de la figura 3. Si se dan cuenta, solamente multiplicamos los factores. Entonces, le aplicamos el factor que obtuvimos a las figuras originales, a las medidas a 4 por 2 y 2 por 2. En este caso obtenemos entonces 4 por 2 es 8 y 2 por 2 es 4. Y eso equivale a nuestros valores de la tabla, como ustedes pueden observar. Entonces estamos cumpliendo con ello. Y ahora ya tenemos las medidas, no solo en la tabla, sino también en la figura. Podemos observar cuáles valores corresponden en la figura 2 y en la figura 3, de acuerdo también a la tabla que obtuvimos. Después de haber realizado esta actividad, me gustaría que también aprendamos ahora a hacerlo de manera inversa, es decir, cómo de la figura 3 puedo obtener los valores de la figura 1. En este caso, pues también vemos que se afectó con la figura 2. Nada más quiero recordarles que seguramente han escuchado que el inverso de la multiplicación es la división. Entonces vamos a aplicar esto en la actividad. Vamos a, en vez de multiplicar, vamos a dividir esto para revertir el efecto que le hicimos a cada uno de los valores que obtuvimos anteriormente. Vamos a practicar un poquito con respecto a ello, porque las tareas que ustedes tienen en el libro es de esta manera. Entonces, a la figura 1 le aplicamos un factor para obtener la figura 2. Y a la figura 2 le aplicamos también un factor para obtener los valores de la figura 3. En el primer caso multiplicamos por un medio y en la segunda multiplicamos por 4. Entonces vamos a identificar el inverso de estas operaciones. El inverso de multiplicar por 4 sería dividir entre 4. Y el inverso de multiplicar por un medio sería dividir entre un medio. Entonces, de acuerdo a lo que obtuvimos, al inverso vamos a aplicárselo de la figura 3 para la figura 2. Como multiplicamos por 4, en este caso a las medidas las vamos a dividir a ambas entre 4, es decir, 8 entre 4 y 4 entre 4. 8 lo dividimos entre 4 nos da 2 y 4 entre 4 a 1. Eso corresponde a los valores en la figura 2. Recuerden que de la figura 1 a la figura 2 multiplicamos por un medio. Ahora a esos valores los vamos a dividir entre un medio. 2 lo dividimos entre un medio y recuerden, su denominador es 1 y 2 por 2 es 4. 1 por 1 nos da 1, 4 enteros. Y vamos a aplicar lo mismo a la otra medida, es decir, 1 lo vamos a dividir entre un medio. Y multiplicamos también de manera cruzada, el denominador es 1, 1 por 2, tenemos como resultado 2 y 1 por 1 nos da 1, 2 entre 1 nos da a 2, que equivale también a los valores de la figura 1. Para mejorar este conocimiento de hacer el inverso de la multiplicación, vamos a hacer unos ejemplos
ya que también harán actividades de esta manera en su libro de texto. Veamos el siguiente ejemplo. 1/2, su inverso sería 2/3. Y el inverso de 3/4 sería 4/3. Si se dan cuenta, solamente están cambiando las posiciones. Vamos a observar la siguiente actividad. 4/2 lo vamos a multiplicar por 1/2. 4 por 1 nos da 4. Y 2 por 2 nos da 4, que equivale a un entero. Si quiero encontrar el inverso de esto, en vez de multiplicar por 1/2, voy a dividirlo entre 1/2 al resultado que obtuve en esa operación, es decir, un entero entre 1/2. Y ya sabemos que el denominador del entero es 1 y multiplicamos cruzado. 1 por 2 es 2 y 1 por 1 es 1. Y esto equivale a 2 enteros. Sin embargo, vemos que 2 enteros pareciera que no es igual a 4/2. Para entender un poquito más esto, 4/2 equivale a 2 enteros. Entonces, si se dan cuenta, aplica lo que es el inverso de esta manera. Pues como pudieron ver, entonces, el inverso de la multiplicación es la división. Entonces, si estamos multiplicando por una fracción, lo que tenemos que hacer es dividir entre la fracción. El detalle es que cuando dividimos en una fracción, aplicamos el recíproco de la fracción. Es decir, si tengo 2/3, su recíproco va a ser 3/2. ¿Qué es lo que hacemos? Invertimos la fracción. El que era numerador pasa a ser denominador y el que era denominador pasa a ser el numerador. Y simplemente haces la operación. Si esto te confunde, pues simplemente haces la división como tú la sabes hacer, de manera cruzada, que viene a representar la misma técnica. Y con eso concluimos. Espero que sea útil este tema que hemos visto. Cualquier duda, pues pueden mandarme un mensaje o pueden hacer un comentario.